Buenos días, muchas gracias que están en esta plática del coloquio de tecnologías digitales aplicadas al mejoramiento urbano. En esta ocasión tenemos el placer de tener al doctor Jorge Luis Zambrano. Él es de la Universidad Politécnica de Valencia, es ecuatoriano de nacionalidad. También está en la Universidad de Cuenca como investigador. Es un investigador bastante destacado, versátil. Y bueno, voy a presentarles ahora a la maestra Mariana Sánchez, que dará inicio a la sesión. Antes de que iniciemos, pues bueno, les menciono que como siempre en estas pláticas en línea, pues hay que comportarse de la forma adecuada, no abriendo el micrófono, salvo en las situaciones en las que efectivamente debamos o queramos participar activamente en la conferencia, siempre participando cordialmente. Y, y bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Mariana para que dé inicio. Muchas gracias, Manuel, por organizar esta sesión, que creo que va a ser muy interesante, y a todos quienes se conectan el día de hoy en esta aula, porque creemos que para el PUEC es un tema muy importante el que desarrollan en este ciclo de conferencias, que es hablar de cómo se puede usar el software libre para hacer mejor nuestras ciudades. Entonces, en nombre de mi director, el doctor Javier Delgado Campos, le doy la bienvenida al doctor Jorge, que yo creo que va a ser una sesión muy rica, que seguramente van a aprovechar mucho las personas que estamos en esta aula. Y también porque la sesión del día de hoy la pusimos el 2 de octubre, pero como un día universitario, no dejo de recordar que el 2 de octubre en México se conmemora la matanza de estudiantes en Tlatelolco, y por tanto es un día en el que invitamos a la reflexión de cómo se debe defender el Estado de Derecho y cómo debemos prevenir en el futuro este tipo de arbitrariedades por parte del Estado. Y una forma de hacerlo es recordando cada aniversario para que no vuelva a suceder, ¿no? En el entendido de lo que no se recuerda y no se analiza, pues luego tendemos a repetirlo. Entonces, creo que con esto sería la bienvenida. Le dejo la palabra a Manuel Hernández. Me da mucho gusto que estén todos aquí y pues adelante con la sesión. De acuerdo, pues el día de hoy, como dijo la maestra Mariana, tenemos una sesión muy interesante que es una especie de calibración del tráfico usando un software y usando en el software las medidas que se tienen de detectores de tráfico. Tal vez no lo diga exactamente cómo va a ser, pero bueno, ya ahorita nos explicará el doctor Jorge Luis Zambrano. Mediante estos detectores y las medidas que toman, se prepara, según entiendo, un ajuste también a las encuestas de origen-destino, y en base a ello se proponen algoritmos o un algoritmo para mejorar el tráfico. Como les digo, el doctor Luis Zambrano pues es una persona muy destacada. Vamos a leer un poco de su trayectoria, que es una trayectoria muy amplia, en cuanto a publicaciones. Tiene más de 25 publicaciones, de las cuales pues a lo mejor leo las tres últimas, que es la revisión de la literatura de metodología de ciberseguridad en plataformas bancarias, revisión de estudios sobre redes de sensores para el monitoreo de CO2, Text Encryption Through Distributed Systems,
Como ven, el doctor es muy versátil, moviéndose de unos temas a otros. Tiene varios proyectos de investigación. Hago el recuento de los últimos tres: diseño de un sistema de reconocimiento de espacios de parqueadero en la Universidad de Azuay, ciencia de los datos en juegos serios orientados a la atención y memoria, aplicación de minería de datos en el análisis de asociaciones entre contaminantes atmosféricos y variables metodológicas. Voy a mencionar que en su tesis doctoral tuvo calificación sobresaliente, mención cum laude, mención doctorado internacional. Él tiene su doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Como ya dije, ha sido docente e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia. Estuvo en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Ha estado como desarrollador de software en una empresa municipal de Cuenca, y está también como investigador de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Entonces, pues bueno, él nos va a presentar la sesión titulada, les digo el título, se llama como un artículo que tienen publicado: Modelo realista del tráfico urbano usando DF Router. Este artículo fue elaborado por es un artículo de varias personas. Y bueno, yo creo que sin más ni más, le doy la palabra al doctor Jorge Luis para que nos presente su ponencia, agradeciéndole mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sinceramente es un honor siempre grato tratar de difundir todo lo que es en aspectos de tecnología, ciencia, porque a la final de cuentas esto siempre nos enriquece, hacemos grandes lazos entre universidades y bueno, es algo muy beneficioso para todos. Como les iba comentando, sí, efectivamente les voy a hacer una pequeña presentación, obviamente, de lo titulado que había comentado, que es un modelado realista del tráfico urbano usando de Ferrout. Vamos a ver si les puedo compartir. Listo, muchísimas gracias. Entonces, eso les venía comentando, que es parte de un trabajo que a la final de cuentas, en breves rasgos, siempre un simulador nunca es totalmente realista, nunca es exacto, trata de hacer algo muy parecido. Sin embargo, siempre se encuentran varias inconvenientes, problemas, desajustes, y eso nos acarrea bastantes problemas, ya que tenemos que darle esa pequeña mano, ese pequeño empujón a estas herramientas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos sirven bastante, ya que no tenemos a la disposición bastante cantidad de vehículos, y ese es el primer problema, para poder, obviamente, ver qué es lo que está pasando en un tráfico en una zona, ¿sí? Entonces yo les voy a presentar el día de hoy eh, bueno, lo titulado Modelado realista del tráfico urbano usando obviamente la herramienta de Ferrout, ¿sí? Como un pequeño esquema, les voy a hablar obviamente unos pequeños pasos a la introducción. Vamos a ver cuál es la visión general que se tienen en estas herramientas, obviamente que son adaptadas para la simulación. Entre ellas está el de Ferroute. ¿Por qué se escoge el de Ferroute y por qué no se escogen otras herramientas? Si ustedes han indagado un poco sobre Sumo, obviamente existen varias herramientas, entre ellas el de Ferroute. Ahora, también les voy a presentar una metodología de generación de flujo de tráfico. ¿Qué es lo que ocurre al momento de la salida del de Ferroute? La propuesta que se busca en este sentido, que es crear una heurística iterativa, es decir, el ajuste que le vamos a hacer hacia el simulador.
Luego, obviamente, vamos a ver cuáles son las bondades con lo que se ha logrado, es decir, qué tan efectivo es relacionar esta heurística iterativa en el simulador, obviamente, para nuestro tráfico. Y claro, hay que ver de alguna manera cómo comprobar, es decir, vamos a realizar un análisis de la congestión del tráfico. Obviamente, tenemos todos los datos, todo el conjunto de datos que se puede recopilar del tráfico, pero vamos a analizarlo. ¿Para qué? Para poder regular de una manera uniforme la carga del tráfico a través de el área que se está estudiando y así también regular la carga de tráfico solamente en un punto específico. Entonces, vamos a hablar. Doctor, Dígame. un segundito, es que en la vista se está viendo la vista del presentador y no la Oh, presentación. a ver, ¿cómo? A ver, Perdón por la ya, interrupción. sí, sí, ese no es el problema. Listo, Sí, listo. siempre se le está. No, no hay ningún problema. Si hay Gracias. alguna inquietud o algo, no hay problema. Estoy a las órdenes. Entonces, bueno, les venía comentando de que existen este pequeño esquema que les he elaborado, que a la final de cuentas nos va a servir, obviamente, para ir guiándonos en lo que se puede realizar en este pequeño ajuste que se hace hacia el sumo. Obviamente, esta herramienta, este simulador sumo, cada día está siendo muy utilizada por varios científicos en esta área y es muy versátil. Es una herramienta libre, es lo mejor que se puede tener por el simple hecho que podemos nosotros agregarle módulos y obviamente está siempre avalada por la comunidad científica para poder realizar estos ajustes. Entonces voy a comenzar obviamente con la introducción y siempre nosotros nos vamos a encontrar con muchos problemas. Problemas como de sonido, problemas de CO2, es decir, contaminación en varias zonas urbanas, choques, a la final de cuentas siempre son problemas que las autoridades municipales están enfrentándose. ¿Cuál es la solución que muchas veces ellos dan? Obviamente es crear lo que se llama pico y placa o restricción, obviamente por placas, por el número de placas que pueden salir para poder aminorar la cantidad de vehículos que están dentro de la zona urbana. Sin embargo, bueno, la particularidad que se tiene en la humanidad es de buscar alguna solución y muchas veces comienzan a comprar 2 a 3 vehículos que tienen diferentes placas para poder salir en el día que le corresponde. Sin embargo, sigue siendo un problema obviamente latente. Otros aspectos, por ejemplo, como solución han presentado es mejorar la calidad, obviamente, de los transportes urbanos y estos transportes públicos muchas veces tienden a ser más un problema porque no están totalmente sincronizados, no están totalmente llevados a la mano con la congestión que se tiene. Claro, se crean diferentes medios de transporte como trenes y sí, solventan, pero muchas veces esto no se llega a solucionar en tal medida por el simple hecho que el parque automotor que se puede presentar en una ciudad va creciendo, ¿sí? Las ciudades van creciendo y a la final de cuentas se necesita, obviamente, mejorar o estructurar la congestión vehicular, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, muchas veces en trabajos previos existen diferentes escenarios donde que están modelando estas grandes urbes con la movilidad obviamente a través de los datos que se están recopilando y se lo pone directamente en un simulador de tráfico. Obviamente, esto se lo hace muchas veces en una manera de investigación pero a gran escala, es decir, simular ya una ciudad completa sí es algo complejo. Obviamente al computador le cuesta realizar estas simulaciones porque tiene que observar varios detalles
en donde que no solamente es la congestión vehicular o a la final de cuentas el comportamiento vehicular, sino muchas veces el comportamiento que se tiene en ciertas zonas. Por ejemplo, en el caso de sectores donde que están de escuelas, colegios u universidades, muchas veces es demasiado conflictivo pasar por ahí cuando están ingresando o cuando están saliendo. Entonces, claro, todo esto se puede colocar en un simulador, sin embargo, el proceso que se tiene digamos, internamente en el computador le cuesta. Para lo cual, obviamente, se necesita realizar de alguna manera una movilidad a gran escala, pero darle facultades a él. Ahora, normalmente en las ciudades existen diferentes medidas o métodos como medir el tráfico. A la final de cuentas, hay visión por computador, donde que se toma la cantidad de vehículos que se está pasando por cierto sector y estos obviamente están siendo procesados en, en un computador o un servidor, o a la final de cuentas, como se hizo el estudio en la ciudad de Valencia, en España, a través de anillos de inducción por parte obviamente del ayuntamiento, es decir, por parte de la municipalidad de esa ciudad. Ellos colocan, obviamente, o colocaron, perdón, anillos de inducción en ciertas zonas donde que ellos observaban que existía demasiado conflicto vehicular. ¿Para qué lo hacían? Pues simplemente para tomar medidas, es decir, vamos a conocer cuántos vehículos han pasado por tal avenida. De esta manera, ellos a un grosso modo, obviamente, porque no lo portaban esta información hacia un simulador, contabilizaban cuántos vehículos pasaban y enseguida ellos decían, ok, se está demorando tanta cantidad de vehículos y se van a demorar aproximadamente tanto. Es decir, se tenía cálculos un poco superficiales porque no se estaba tomando, por ejemplo, ahora que ya se tiene esto de la inteligencia artificial, quizás sea un beneficio, obviamente, tener ya estos datos y a ver qué es lo que pasa con ese comportamiento. Entonces, ellos utilizan estas medidas con anillos de inducción para, obviamente, garantizar la cantidad de vehículos que está pasando por ciertas zonas, ¿sí? Sin embargo, lo que sí existe actualmente es con digamos, con el simulador de movilidad, de tráfico, Sumo, y es cierto, y tiene estas herramientas. Una de ellas es el DFRoute. El DFRoute, obviamente, al ser una herramienta, lo que va a garantizar es ver cuál es el comportamiento vehicular que se tiene en una zona a través, obviamente, de los datos que solamente se le coloca obtenidos de los anillos de inducción, nada más. Entonces, obviamente, esta herramienta es versátil por el simple hecho que, ok, ya tenemos los datos de los anillos de inducción, vamos enseguida a colocarlos en un simulador, ¿sí? Para lo cual, obviamente, como les había comentado, estos datos son obtenidos de la ciudad de Valencia y a la final de cuentas hay que realizar un cierto ajuste, porque a la final de cuentas hay que comparar, digamos, la movilidad real que se tiene con la simulación. Entonces, ese es el pequeño hincapié que se tuvo en este pequeño paso, digamos. El problema de que no se tenía una equidad numérica entre los datos reales con la simulación, para lo cual obviamente se tiene que realizar un ajuste a través de una heurística, ¿sí? A través obviamente de la matriz origen-destino que se crea del tráfico, ¿sí? Entonces vamos un poco a hablar sobre las herramientas que se han tenido presentes para poder lograr este objetivo. Como observamos, nosotros tenemos que presentar cuáles son los modelos de tráfico vehicular y los modelos de movilidad. Tenemos varios modelos de movilidad, obviamente. Está el microscópico, que a la final de cuentas, el objetivo primordial de este modelo no es más que observar el comportamiento del tráfico de una manera que incluya tanto a los vehículos,
el comportamiento de los conductores, cuál es su interacción con el entorno, obviamente, cómo se moviliza, cuáles son los parámetros que tiene de origen-destino, en donde realiza paradas forzosas, por ejemplo, o paradas obligadas con el semáforo. Es decir, aquí tenemos que representar situaciones muy reales, pero con bastante precisión, y eso es algo muy bueno. Para lo cual, obviamente, Sumo, que es el modelo de simulador que vamos a utilizar, pues lo tiene incorporado, ya que obviamente valida varios procesos con trazas tanto reales como simuladas. En nuestro caso, vamos a tener datos reales por el comportamiento que se obtuvo anteriormente con los anillos de inducción, ¿sí? Entonces, muchas veces estos simuladores necesitan alguna interfaz que le pueda conectar hacia otros simuladores, como por ejemplo un simulador de red. ¿Por qué se lo hace con esto? Porque si ustedes se imaginan, no solamente el comportamiento de una ciudad se maneja de una manera un poco, digamos, algo sencilla, ya que si ustedes observan detenidamente toda la complejidad que se tiene en la congestión vehicular, también involucra una red vial y a la final de cuentas también es muy similar a las redes computacionales que se tienen. ¿Cómo voy a dar un buen balanceo, por ejemplo, del tráfico que se tiene? Es muy similar a lo que se tiene, por ejemplo, el balanceo de carga en la red, ¿sí? Entonces, hay cosas muy equiparables y se puede tranquilamente unir o conectar hacia simuladores de red. Además, otra ventaja que se puede presentar es ahora en lo que se conoce como, por ejemplo, vehículos conectados a la red. Es decir, cómo se van a comunicar dos vehículos que están en diferentes posiciones en el, digamos, en una área urbana, ¿sí? ¿Cómo se van a comunicar varios vehículos con ciertos dispositivos para que estos den información necesaria hacia el conductor de cuál es la ruta preferente a escoger o cuál es la ruta que está más congestionada, cuál es la que está más libre? Es decir, si ustedes están observando, ya aquí se está involucrando también lo que es Internet de las cosas, ¿sí? Que a la final un vehículo tiene que suministrar información y obviamente adquirir esta información. Una de estas peculiaridades es brindar información, por ejemplo, de congestión de tráfico. Es decir, dos o tres vehículos que se comuniquen y envíen directamente, sin la intervención humana, obviamente. Todo este tipo de información es muy satisfactorio porque va a retroalimentar, obviamente, cuál es el comportamiento. Y va a decir, ok, tenemos otros gestores de rutas y dices, ok, aquí no está disponible esta ruta para yo seguir, porque claro, me voy a hacer más tiempo que irme hacia otro lado. Bueno, a la final de cuentas, hay bastantes cosas por hacer en ese aspecto, pero Sumo se está incorporando bastante en esos aspectos. Para lo cual, este simulador de tráfico, claro, es bien grande, esta suite, por el hecho de que siempre está siendo alimentada con nuevo código, obviamente siempre es avalado por la comunidad científica, para seguir adquiriendo nuevos panoramas. Dentro de esto, obviamente, existen varias características que son muy buenas y versátiles de este simulador de movilidad urbana. Como por ejemplo, yo puedo interactuar tranquilamente en línea a través de ciertos APIs o ciertos frameworks que se pueden conectar hacia otros simuladores, hacia otros programas, ¿sí? Podemos tranquilamente aquí colocar comportamientos, como les había mencionado, por ejemplo, de sectores en ciertas horas o comportamientos de los horarios de los semáforos. Podemos tranquilamente incorporar mapas
gratis, como por ejemplo, como por ejemplo OpenStreetMap, donde que son mapas que la comunidad obviamente va agregando día a día, va modificándolos y estos son alimentados directamente en Sumo para poder realizar las simulaciones, ¿sí? Bueno, a la final de cuentas, si alguien se aventura obviamente a realizar modificaciones en Sumo, pues tendría que estar siempre implementando en C, porque al final son bibliotecas que se pueden ir agregando. Claro, obviamente aquí viene una retroalimentación de los creadores de Sumo para ver si es que efectivamente es beneficioso o no colocar ciertos módulos para, obviamente, garantizar la herramienta. Ahora, ¿qué herramientas tenemos en Sumo? Pues les comento que existen varias y he recopilado algunas y claro, la que voy a utilizar hoy día es de Ferroute. Pero existen otras herramientas como por ejemplo el Activity Gen, ¿sí? Activity Gen, cuando le llama, que no es más que la que les venía comentando. Ok, quiero realizar una simulación de mi ciudad, pero en mi ciudad justamente hay sectores donde que en las horas pico se están involucrando bastante conflicto de tráfico o hay algún comportamiento especial, como por ejemplo al mediodía, es hora de que todos regresen a la casa, pues hay sectores donde que se pueden ir colocando ese comportamiento. ¿Sí? A la final de cuentas, ¿qué se necesita, obviamente, para el DFRoute? Pues no es más que la medida de los anillos de inducción y cómo es el flujo del tráfico. Si usted está aquí observando, no he colocado ninguna información aún de los vehículos, solamente qué es lo que está pasando o cuántos vehículos han pasado por los anillos de inducción, el flujo que se tiene y claro, esta herramienta lo que hace a partir de esos dos detalles, pues me da las rutas, es decir, la matriz origen-destino. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como funciona de Ferroute. Para lo cual, obviamente, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que permite en sí esta herramienta? No es más que observar cuál es el flujo de entrada y salida de las vías que están siendo equipadas con los anillos de inducción. ¿Sí? Si ustedes están observando, DFRoute no es más que una herramienta que está equipada para poder suministrar la matriz origen-destino, obviamente, a través de la información de los anillos de inducción. Como les había comentado, los anillos de inducción no es más que el conteo de los vehículos que han pasado por esa calle, por ese tramo de calle, nada más. Entonces, con esa información, le ingresamos a Sumo, pues tenemos directamente cuáles son las rutas y cuáles son los emisores. Los emisores obviamente serían la N cantidad de vehículos que van a ser inyectados en el simulador. Es decir, si ustedes observan el flujo de Ferroute, pues no es más que brindarle estos tres datos, que es el flujo o los detectores, es decir, dónde están ubicados los detectores, a qué velocidad han pasado, digamos, por esos detectores o cuál es la permitida, por ejemplo, y obviamente la red de calles. Es decir, aquí está el plano, pues con esos tres datos se involucra en DFRoute y enseguida me otorga cuáles son las rutas, la matriz origen-destino, la cantidad de vehículos que voy a colocar, obviamente, para que se equipare a la cantidad de vehículos que se pueda detectar. Es decir, aquí es donde que tenemos el principal inconveniente, saber cuántos vehículos vamos a inyectar dentro del simulador. Normalmente cuando se utiliza estos simuladores, pues al final siempre se está brindando la información, ok, voy a colocar 2 vehículos, 3 vehículos en tal calle que vaya de un origen hacia un destino, ¿sí? Pero si no tenemos la cantidad de N vehículos que se pueden inyectar, ese es el principal inconveniente que pueda presentar esta herramienta, ya que no se le brinda esa información, solamente se brinda la información es de cuántos vehículos pasaron por ahí. Si ustedes se pueden percatar,
el hecho de tener la N cantidad de vehículos sí, que han pasado por un anillo de inducción, pues a la final de cuentas, un vehículo puede pasar varias veces por ese recorrido, ¿sí? Sin embargo, el simulador necesita saber cuántos vehículos, es decir, los emisores, cuántos vehículos yo voy a inyectar a la red. No me interesa cuántos van a pasar por ese sitio, sino cuántos van a ser inyectados, ¿sí? Entonces, ya por ahí le estamos viendo que existe un pequeño percance y una cierta discrepancia porque no va a ser la misma cantidad de vehículos que se maneja dentro de un sector urbano con la que se va a presentar en la simulación. Es decir, que aquí ya tenemos algo de trabajo que hacer. Ahora, si bien les había comentado que estos simuladores se pueden manipular directamente, sin embargo, no es lo más garantizable, ya que obviamente al ser código abierto, pues el investigador puede tranquilamente manipularlos, pero no es 100% fiable, ya que estos simuladores muchas veces están calibrados, por decirlo así, de una cierta manera para que no sufran ciertos percances digamos, en otros módulos. Por lo que nunca es tan conveniente, digamos, modificarlos en su código fuente para solventar algún problema. Salvo el caso, obviamente, de que sea algo demasiadamente estricto, pero si queremos, por ejemplo, observar cuál es la cantidad de vehículos que están pasando por cierta zona, quiero observar, por ejemplo, si que la cantidad de vehículos ha llegado hacia su destino, cuánto se está demorando. Todos estos datos muchas veces internamente los maneja así Sumo. Manipular todo esto desde el código fuente de Sumo, pues muchas veces no es tan garantizable, ya que al simulador hay que dejarlo que haga su trabajo, tal igual como se ha realizado, y hay que conectarlo de alguna manera o administrarse de alguna forma con estos datos. Para eso, obviamente, existe un paquete especial que conecta tanto a Sumo como a ONNET. ONNET, obviamente, es un simulador de red que, como les había comentado, se utiliza bastante para simular redes. Obviamente, ¿dónde entran, digamos, consumo? Pues a la final, el hecho de ONNET siempre maneja nodos como puntos de red más o menos, y esto son obviamente lo que se podría hacer una conversación con Sumo, que Sumo un vehículo lo puede manejar como simplemente un objeto, un vehículo, pero en ONNET ya lo maneja como un nodo. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros estamos manejando una equiparación entre los dos, existe, obviamente, esta pequeña arquitectura que es Tracy, que es una comunicación entre los dos para que, obviamente, se comuniquen y den paso, obviamente, a todo el campo de comunicación que se pueda presentar. No sé, una comunicación, por ejemplo, vehículo hacia otro vehículo, un vehículo hacia un dispositivo externo. Entonces, es aquí donde que se puede tranquilamente manipular en Tracy y obtener, obviamente, todo ese tipo de información. ¿Sí? Ahora, como les había comentado, Deferroute, donde que nosotros aplicamos, fue la ciudad de Valencia, quien nos otorgó estos datos. Obviamente fue el departamento de tráfico de esta ciudad. Es decir, que ellos en un inicio habían colocado en las calles todos estos anillos de inducción y de esa manera ellos comienzan a recopilar estos datos. Y claro, nos otorgaron a la universidad. Son datos libres que ellos manejan, los pueden otorgar siempre a las universidades que con ese propósito, con ese fin, por el simple hecho que se necesita siempre indagar qué es lo que está pasando, el comportamiento vehicular, el comportamiento del tráfico que se pueda presentar. Entonces, a través de un análisis que se ha realizado en unas publicaciones anteriores,
nosotros hemos observado que, por ejemplo, el mes de noviembre es un mes idóneo para poder observar el comportamiento vehicular de la ciudad de Valencia. Claro, ¿por qué se lo hace así? Simplemente porque ese mes, dentro del comportamiento que se tiene en esa área, no existe periodo de vacaciones. Si se realiza un estudio, por ejemplo, en otras ciudades, claro, hay que indagar qué periodos hay de vacaciones, qué periodos es de trabajo continuo, con el simple hecho que se necesita tener mayor cantidad de datos. Por ejemplo, ustedes observan que el mes de agosto casi no hay mucha afluencia vehicular, es decir, puede que existan pequeños segmentos, quizás algún tráfico, pero muchas veces las personas prefieren descansar en casa y no existe mayor congestión vehicular. Sin embargo, ustedes pueden observar, por ejemplo, meses como mayo o como noviembre, se presentan ese tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, ¿dónde o en qué franja se puede también utilizar los datos? Pues siempre es en las horas pico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar la cantidad de vehículos, cómo está siendo el comportamiento vehicular en las horas pico, que es lo más congestionado que se pueda presentar. Entonces, claro, al momento que se hace este análisis, se nos presentó que las horas pico que se pueden solventar, pues están dentro de un rango de 8 a 9 de la mañana. Existe también una pequeña caída porque a la final, a las 10 de la mañana, ya todos están en el trabajo, todos están en sus escuelas y la congestión vehicular es mínima, ya no hay mucha, ¿sí? Ahora, ese es el simple hecho del por qué se escoge, digamos, estos datos en lunes típico que se pueda presentar, hora pico y en qué rango de mes. Ahora, al momento que uno coloca todos estos datos dentro de DFRoute, pues a la final de cuentas nos dimos cuenta que existe una discrepancia entre cantidades, así de simple, con contra los datos reales y el dato generado obviamente por el propio simulador en la ciudad de Valencia, por lo cual, por ejemplo, hemos observado que al utilizar directamente la cantidad de, de vehículos que han pasado por un anillo de inducción en DFRoute, pues supera o va más o menos el 238% más que los datos de referencia. Es decir, que se está pasando en cantidades de vehículo que está inyectando. ¿Se acuerdan el paso que les había comentado anteriormente? Que no es más que entregarle la información de los anillos de inducción y DFRoute, el simulador Sumo, pues entrega qué cantidad de vehículos debo inyectar a la red para que más o menos se equipare a, obviamente, lo que me he entregado a los anillos de inducción. Pues si se lo deja a simple vista, pues existe esa pequeña discrepancia. Entonces, obviamente, DFRoute, esa herramienta, obviamente no le vamos a modificar porque puede que para la comunidad científica en algunos aspectos les pueda servir, pero para nuestro caso, que queremos que nuestra simulación tenga la cantidad de vehículos que sea más precisa posible, pues DFRoute lo único que conoce es la cantidad de vehículos que han pasado a través de ese detector. Nada más, no sabe la cantidad de vehículos que tiene que inyectar al simulador. Entonces, ese es el principal inconveniente que nosotros tenemos que aquí resolver. Es decir, la cantidad de vehículos que se tiene de referencia dentro del marco que les había comentado es aproximadamente de 409,000 vehículos que han pasado por los diferentes detectores en la ciudad de Valencia en esa franja horaria. Sin embargo, al momento que se coloca esa información directamente en DFRoute, pues hemos observado que sale alrededor de 978,000 vehículos que se han inyectado a la red. Es decir, está demasiadamente exagerando esta herramienta. ¿Por qué no se ha modificado directamente la herramienta? Pues por el simple hecho que es bien complejo lo que tiene en su arquitectura interna, obviamente, este simulador. ¿Qué hay que hacer? Un ajuste. Hay que hacer una refinación, digamos, de la cantidad de datos que se le tiene que pasar
hacia el DF-Route para no tener esta cantidad exorbitante de vehículos que van a ser inyectados hacia la red, hacia el simulador en la red. Entonces, para lo cual hemos realizado, obviamente, una heurística iterativa, es decir, vamos a tratar de equiparar la cantidad de salida a través de los datos que se está haciendo en un inicio. Es decir, tenemos que hacer una ingeniería inversa. Tenemos el resultado, pero a la final de cuentas tenemos que tratar de buscar el comienzo para que se pueda equiparar con el resultado. Aquí les presento el pequeño algoritmo que está obviamente detallado, estructurado, de la heurística iterativa. No se preocupen, al final les voy a ir explicando un poco paso a paso, pero el objetivo de este algoritmo no es más que brindarle siempre los mismos datos, es decir, el archivo de la red vial, de los flujos, de los detectores, esta herramienta que me tiene que brindar información, pues, ok, dame cuántos vehículos tengo que inyectar, en qué segmento tengo que inyectar, en dónde tengo que inyectarlo y cuál es la matriz origen-destino, es decir, las rutas que se pueden presentar. Entonces, claro, aquí tenemos que nosotros observar cuál es el número de referencia de vehículos que se tienen, es decir, el número real de los datos que se han obtenido, por ejemplo, cuál es el recuento de los vehículos que me está presentando en la primera iteración al momento que se identifica. Claro, habrán situaciones diferentes en las distintas ciudades, pero en el caso de la ciudad de Valencia, se tiene que realizar un recuento y, si mal no me equivoco, creo que salió por la séptima iteración. Es decir, 7 veces ha pasado este pequeño algoritmo para tratar de ajustar. Puede ser que en algunas ciudades su comportamiento sea muy diferente, se necesite, por ejemplo, 1 o solamente 2 iteraciones, ¿sí? Para lo cual, obviamente, vamos a tratar de involucrar algo de matemáticas aquí, es decir, hay que hacer un reajuste en sí. Como objetivo, obviamente, es tratar de ajustar el volumen del tráfico que se tiene en un entorno real hacia lo que me va a proporcionar Zoom. Así de sencillo. Para lo cual, ¿cuál es la estrategia? Pues simplemente hay que calcular el factor de ajuste, es decir, qué porcentaje le voy a ir agregando, qué porcentaje le voy a ir quitando a la cantidad abismal que se tiene de vehículos para que me quede equiparativamente. Para lo cual, obviamente, alfa, por ejemplo, es la cantidad de vehículos reales que se tienen y que pasan por la calle, y obviamente se le equipara con el número de vehículos, que es beta, número de vehículos simulados que están pasando por ahí, ¿sí? Dentro de esto, obviamente, vemos qué tan grande es el factor que se tiene que ir ajustando, y obviamente hay que ir haciendo ajustes entre un máximo y un mínimo para ir calibrándole poco a poco hasta que llegue a un factor de ajuste totalmente sustancial. Es decir, llega a una iteración y de ahí ya no puedo hacerlo mejor, ¿sí? Ahora, si ustedes observan, la normalización del tráfico no es más, obviamente, que observar o calcular lo que yo le voy a brindar esa información hacia el DF-Route o a Sumo, y es simplemente realizar esa operación, donde que sigma es el número de vehículos más pequeño que se ha detectado dentro del total de segmentos de calles que se presenta en el área. Y obviamente omega es el número de segmentos que integra en las calles. ¿Sí? Dentro de estos dos, le coloco el factor de ajuste para poder equiparar. ¿Cómo uno observa realmente cuándo se tiene que detener, digamos, estas iteraciones? Pues a la final de cuentas, podremos nosotros hacerlo de 2 diferentes formas. Si bien yo le coloco un número n máximo de iteraciones, que pueden ser 10, 15, o en nuestro caso fue 7, porque el valor de error fue el mínimo alcanzado a través de este factor de ajuste que se le hizo a la normalización del tráfico, ¿sí? 2 maneras de cómo se puede detener
esta heurística iterativa. Para lo cual les presento un proceso más relacionado, donde ¿qué es lo que se puede hacer, por ejemplo? Teniendo obviamente el cálculo de números de referencia que les había comentado, que era alfa, se procesan estos datos a través, obviamente, como entrada de Ferroute, y obviamente se lo envía a Sumo conjuntamente con UNED para poder revisar y ver qué es lo que está ocurriendo, y nos entrega el cálculo de vehículos que se han sido tomados por cada calle que se pueda presentar. Una vez esto, se puede observar que el factor de ajuste, por ejemplo, es demasiadamente alto, ¿sí? Donde que por primera iteración se tiene que obligatoriamente presentar o realizar este cálculo del factor de ajuste y normalizar el tráfico. Una vez que se realiza estas dos operaciones, directamente se observa a ver si es factible o no factible para realizar otro nuevo cálculo a través del ajuste. Es decir, si se está realizando un ajuste, digamos, con n cantidades de errores y es demasiadamente alto, como vimos en un inicio, pues claro, hay que seguir haciendo la iteración hasta poder encontrar, obviamente, un valor de error algo pequeño. ¿Qué es lo que obtenemos? Obviamente, de haber hecho esta heurística iterativa, pues no es más que simplemente, perdón, realizar un recuento de cuántos anillos de inducción tengo en la calle y obviamente el valor acumulado que se tiene en los números, perdón, de vehículos en los segmentos de calle. Entonces nosotros podemos observar tranquilamente que sin heurística se puede estar representado tomate, tiene ese valor que está desbordándose o está fuera, obviamente, del marco de referencia. Sin embargo, al aplicar la heurística iterativa, vemos que el porcentaje de error, claro, existe, pero es mínimo. Ya no es tan abismal como lo que se tenía sin aplicar la heurística iterativa. ¿Sí? Entonces, para poder explicar de una mejor manera, por ejemplo, en ese caso, tenemos que en un principio el nivel de error es de 1.25%, luego se va reduciendo a la segunda iteración, ya reduce el error y comienza a buscar iterativamente cuál es el mínimo error, obviamente fluctuando entre valores negativos y positivos hasta poder estacionarse. Después, por ejemplo, del séptimo, del octavo error, ya comienza a estacionarse. Es decir, ya no voy a encontrar algún valor de ajuste que pueda lograr el error más mínimo que se pueda presentar dentro de este panorama. ¿Sí? Ahora, como les había comentado, la opción óptima, obviamente, o el factor de ajuste que se puede presentar dentro del marco de referencia, obviamente, de la ciudad de Valencia, pues encontramos, por ejemplo, que el valor que se pueda presentar es de 0.38. Es decir, tenemos que aplicar un 0.38 de factor de ajuste para poder equiparar, obviamente, casi un 92.92% de exactitud con respecto al valor óptimo que se pueda presentar. Es decir, que solamente existe un pequeño desajuste y claro, es normal por el simple hecho que al utilizar esta herramienta no se da ningún factor de comportamiento vehicular explícito en ciertas zonas. Es decir, al utilizar de Ferroute no le puedo decir, por ejemplo, en tal zona se está desocupando en tal tiempo, o a la final en otro sector se está ocupando demasiado esa área, y claro, ahí tienes que inyectar, digamos, más vehículos, acá menos vehículos. Entonces, ese es el principal motivo. Pero para lo cual la equiparación con un modelo realista es bastante bueno, bastante versátil por el simple hecho de este pequeño ajuste que se puede dar, ¿sí? Ahora, necesitamos realizar
un análisis, obviamente, de la congestión del tráfico. ¿Qué es lo que está presentándose? Es decir, ¿está bien lo que hemos realizado? ¿Estará correcto este ajuste? ¿Se estará comportando toda la congestión del tráfico a igual que si no se estuviese realizando o inyectando esta cantidad de vehículos? Entonces, por ese motivo es de que se necesita, obviamente, ver u observar cuál es el impacto en varias condiciones. Es decir, ok, tales vehículos van a llegar a tal destino, pues tenemos que observar si se está logrando este objetivo, obviamente al determinar el grado de congestión a través de un tráfico adicional, así de simple. Es decir, tenemos los datos reales, hemos equiparado ya en este aspecto la simulación con algo de bastante fiabilidad, podemos decirlo, pero tenemos que comprobar qué es lo que pasa si yo le agrego tráfico adicional. Es decir, tenemos que inyectarle ya más cantidad de vehículos a ver si que me está equiparando o no con esquemas de la realidad. Para lo cual, obviamente, tenemos que utilizar números de vehículos extra a través de un lambda que se puede inyectar aleatoriamente en cada segmento de calle. Es decir, tenemos el tráfico real, vamos a inyectarle directamente la N cantidad de vehículos para provocar más congestión vehicular y observar el comportamiento que se está presentando dentro de la simulación. Para lo cual, métricas que se pueden aquí observar, pues está, por ejemplo, velocidad media de un vehículo. No es más que observar si el vehículo tiene menor velocidad al momento que yo estoy inyectando más cantidad de vehículos en un tráfico que se está simulando. O el tiempo medio de viaje, es decir, cuánto tiempo le toma medio a un vehículo llegar de un origen hacia un destino. Es decir, estamos equiparando todo este tipo de comportamientos que se pueden presentar dentro de una situación real. Y claro, ¿cuál es la proporción de vehículos que han llegado a su destino? Porque si ustedes han observado, normalmente Sumo se puede colocar estas condiciones diciendo, ok, quiero que hagas una simulación de 15, de 30 minutos de un área urbana. Al momento que yo estoy inyectando toda esta cantidad de vehículos, pues muchos vehículos se quedan a la mitad de su destino, es decir, no llegan a su destino por falta de tiempo, o muchas veces hay demasiada congestión vehicular y no llega a su destino. ¿Sí? Entonces son métricas que se pueden equiparar para observar la congestión del tráfico. ¿Sí? Entonces, hay dos parámetros que podremos decir, es decir, regulación uniforme de la carga del tráfico, es decir, vamos a inyectarle vehículos extra a todos los segmentos de calles o las calles de la ciudad. ¿Sí? No vamos a hacer distinción si puede ser aquí una calle muy pequeña o una calle o una avenida, no le vamos a hacer ninguna distinción. Y esto es lo que podemos observar tranquilamente, es decir, podemos hacer una equiparación del número de vehículos adicionales, es decir, inyectados desde el origen del tráfico, y vemos cómo se puede observar que al momento que inyectamos más vehículos, es normal decir que la velocidad media de los vehículos pues comienza a disminuir. Es decir, no se está encontrando ningún patrón irregular al momento que estoy o se está utilizando ese factor de ajuste y se está cargando uniformemente la cantidad de vehículos. También, o la otra métrica, que era el tiempo medio de viaje, es decir, se está incrementando la cantidad de tiempo. Es decir, ya no me estoy demorando, por ejemplo, menos de 150 segundos dentro de la simulación, estoy hablando, sino que se está demorando más, es decir, alrededor de 210 segundos, al momento que estoy inyectando bastante cantidad de vehículos. ¿Sí? Entonces, son patrones normales que se pueden presentar en un tráfico real, pues lo estamos llevando directamente hacia la simulación. Es decir, que estos valores están muy representativos dentro, obviamente, de lo que se ha creado con la heurística iterativa. La regulación, obviamente, se puede también presentar es cuántos vehículos han llegado a su destino.
Y podemos observar que la cantidad de vehículos que están llegando a su destino, pues tiende a disminuir porque, claro, se está siendo inyectada, digamos, cada sector con vehículos adicionales, pues van a haber muchos vehículos originalmente, los predeterminados, no van a llegar a su destino porque, claro, yo estoy inyectando esos vehículos adicionales. Comportamiento normal que se pueda presentar dentro de una situación real. El otro análisis que también se puede realizar, pues no es más que cargar esta cantidad de información, pero en lo que se denomina un hotspot, es decir, sectores calientes, es decir, por ejemplo, estadios, hay un evento de partidos de fútbol, ustedes han observado que existe demasiada cantidad de vehículos en ese sector. No hay cómo aliviar el tráfico, claro, por el momento no, no hay cómo aliviar esa cantidad de tráfico y comenzamos a inyectar en ese sector, solamente en esos pequeños sectores. Perdón. Para lo cual seguimos haciendo las mismas métricas y observamos que el patrón de comportamiento que se puede observar tiende obviamente a disminuir, pero sin embargo ustedes observan ciertos outliers que hay al momento que se está inyectando estos vehículos adicionales, pues no es más que el hecho de la distribución de cómo es el área. Puede ser que hay una área muy pequeña y no se está ocupando debidamente esa cantidad de vehículos para que pueda ser equilibrado proporcionalmente. Acuérdense que todavía no se está haciendo un balanceo de carga de cuántos vehículos van a ir por cada calle para poder, obviamente, liberar esta cantidad de vehículos concentrados en un sector. Por eso que existen estos puntos que están fuera, obviamente, estos outliers. De la misma manera, el tiempo podemos ver que es un tiempo representativo de cuánto se están demorando y obviamente esos puntos siguen siendo el mismo inconveniente. Que claro, hay que buscar una estrategia para poder balancear, digamos, la carga y no inyectar, digamos, que los vehículos que tenían que estar yendo de una manera predeterminada vayan a ese mismo destino, sino que busquen otras rutas. ¿Sí? Obviamente, el cuadro que le estoy mostrando es cuántos vehículos han llegado obviamente a su destino. Y si observamos, pues comienza a disminuir por debajo del 25%. De los vehículos predeterminados, pues no están llegando a su destino, comportamiento normal, no está obviamente balanceado el balanceado de la carga de vehículos hacia ese sector, que eso ya es otra estrategia para un futuro, podremos decirlo, donde que sí, se lo puede realizar a través de diferentes técnicas, diferentes comportamientos, qué es lo que está pasando en ese sector, y de esa manera observar detenidamente y enviarlos por otros lados, ¿sí? Ahora les voy a presentar las pequeñas conclusiones y los posibles trabajos que se pueden obviamente presentar a través del uso de esta herramienta, de toda la metodología que se ha presentado. Bueno, como hemos observado, no es más que evidente que el DFRoute por sí solo da muchas cosas que decir por el simple hecho que yo le paso cierto tipo de información, él me entrega una información que cree que es obviamente lo óptimo, pero llegando a la realidad no es así, para lo cual se necesita y hay que hacer un ajuste a través de una heurística iterativa. Sí, para eso hemos observado que, claro, existe una buena aproximación del tráfico real, así de simple, que es lo que nos interesa, porque existen experimentos donde que nosotros queremos, por ejemplo, realizarlo con vehículos autónomos. Estos vehículos autónomos no presentan, obviamente, no se los puede realizar en la vida real. No podemos tener una flota, por ejemplo, de vehículos autónomos y más aún con todos estos inconvenientes que se presentan, que no detectan directamente a las personas o necesitan más entrenamiento, mayor poder computacional, pero hay como realizarlos en un simulador como estos, porque a la final de cuentas, ustedes si se dieron cuenta, un vehículo, al momento que se le proporciona la matriz origen-destino, pues
tiende siempre a escoger esa ruta. No es decir que se cambia o tiene libre albedrío de las personas para coger otra ruta que se le antoje, digamos, al vehículo. Siempre va a estar es predeterminado esa ruta. Para lo cual, obviamente, hemos observado que se puede ver que en las calles existe, obviamente, un nivel de comportamiento normal a través de esta heurística iterativa. No es que se está involucrando algo disparatado o fuera de la realidad, ni nada por el estilo. Se lo ha agregado a la área estudiada, por ejemplo, un incremento gradual del tiempo de viaje, que es normal, cuando se le inyecta ciertos vehículos. Hay una disminución, obviamente, de las velocidades a manera que uno está inyectando vehículos. Entonces, claro, esto significa que estamos digamos, estamos muy próximos a la realidad. Esto nos permite, obviamente, estar satisfecho con la matriz origen-destino generada y está más que comprobada de que sí es algo un poco más fehaciente, es más real. Y claro, cosas que se pueden dar en el futuro, pues esto me puede servir tranquilamente para ver cuánto CO2, por ejemplo, está dentro de un espacio, porque ya estoy obteniendo datos muy reales, estoy realizando una simulación lo más real posible, y claro, se pueden hacer varios trabajos a través de esto, es decir, comportamientos reales con buses, con, por ejemplo, diferentes medios de transporte, en fin. A la final de cuentas es algo que se puede ir realizando a medida del comportamiento, claro está, de el sector o la ciudad donde yo quiero realizar el estudio. Entonces, eso es lo que les he venido a contar. Es algo breve, realmente, por el simple hecho que no es más que parte de un trabajo doctoral. Bueno, los que he escuchado comentarios de que también están siguiendo el trabajo dentro de mi grupo de investigación de la Politécnica de Valencia, es el grupo de redes de computadores. Y claro, estamos abiertos a cualquier inquietud, a cualquier comentario, sugerencia. Y claro, si quieren obviamente visitarnos, no hay ningún problema. Les comento, siempre estamos trabajando en ese tipo de aspectos, de redes vehiculares, incluso también redes de drones, por ejemplo, distribución en ese aspecto. Y claro está, no cabe más que decirle que siempre son bienvenidas cualquier comentario, sugerencias. Si tienen alguna duda, pues pueden utilizar mi contacto, que estoy siempre a la disposición de ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Luis, por la conferencia. Entonces, pues yo creo que pasamos a una ronda de preguntas, comentarios. ¿Alguien del público quiere comentar, preguntar algo? Adelante. Puede ser por chat o puede ser en vivo. Bueno, pues, a ver, yo le voy a entrar porque el tema fue abstracto, entonces es como difícil hacer preguntas. Bueno, la primera, ¿a qué atribuyes la diferencia entre el resultado de DF-Router y la realidad? Voy a comentar, voy a hacer un poquito más larga la pregunta. Yo me he fijado que eso también nos sucede a nosotros. Nosotros, digo, las simulaciones que hacen en Latinoamérica, y siempre me da la impresión que Sumo, como está construido en Alemania, donde las cosas son pues son distintas, entonces producen un resultado distinto. Pero yo en el caso de Latinoamérica, pues siempre lo atribuyo a que la gente se cruza, no como en Alemania, en los pasos peatonales, sino nos cruzamos por todos lados donde vemos oportunidad
de cruzarnos sin tanto peligro, ¿no? Ujú. Pero en el caso de Valencia, a qué se atribuye? Porque no conozco Valencia, más bien si conozco algo de España es como la parte alrededor de Madrid, pero en Valencia, a qué se debe? No, no me imagino que la gente de Valencia sea como la de Latinoamérica, así cruzándose por todos lados, pero no, no lo sé, pues ahí a lo mejor explícanos tú a qué lo atribuyes. Bueno, lo que se puede atribuir directamente al comportamiento que se tiene en Valencia, pues claro, en Alemania son demasiadamente rígidos y estrictos, y es que no pasan, por ejemplo, un paso cebra, pues no lo hacen o respetan bastante las señales de tránsito. Muchas veces en España, estoy hablando un poco más generalizado, España, o sea, lo que es el sur de Europa, respetan a medias, podemos decir, en ese aspecto. El hecho de que, claro, respetan las señales de tránsito, hay unas personas que sí, otras que no. Entonces, no es totalmente el caos que se vive obviamente en Latinoamérica, sino respetan a medias. Más al norte son más rígidos en su comportamiento, pero el hecho de que la diferencia se pueda presentar en este aspecto, pues no es el hecho del comportamiento, porque aquí no estamos obviamente hablando del comportamiento que se tiene en las personas. Para eso es otra herramienta, ese es el Active Gen, si mal no me equivoco, que es donde que se puede colocar algo en la simulación, los comportamientos que se puede presentar en ciertos grupos sociales, ¿sí? Pero acá en cambio es solamente en los vehículos. Entonces, se observa, por ejemplo, que en Alemania ellos son muy rígidos, por ejemplo, en el kilometraje, en ese tipo de eventualidades. En cambio, en Europa del Sur, muchas veces, y respetan, por ejemplo, en algunas ocasiones, la velocidad, en ese caso, ¿sí? Pero no llegan a tal extremo como Latinoamérica, nada más. Por ese lado. Ahora, la diferencia que se pudo notar directamente más es el simple hecho que si ustedes se imaginan un anillo de inducción cuando se está pasando vehículo, pues marca una vez, ¿ya? Ese vehículo para Deferroute pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces, pero para el simulador y que equipare obviamente a la información entregada, la N veces que ha pasado ese carro por ese anillo de inducción, pues trata de hacer lo más semejante, pero no lo hace en su totalidad. Entonces, por ese motivo es que se agrega lo que es esa iteración heurística. Y obviamente, la persona para poder, obviamente, realizar la simulación necesita darle dos cosas al simulador: la ruta del vehículo y enseguida decirle cuántos vehículos van a estar en el área. Así de sencillo. Pero si uno le entrega, digamos, solamente los N vehículos que han pasado por ahí, no sabe cuántos vehículos tiene que inyectar en la red. Esa es un poco, digamos, la diferencia que se pretende, digamos, en esta herramienta. Solamente usar esta herramienta, obviamente, es el hecho de tener esta información que es la cantidad de vehículos que han pasado por esos anillos de inducción y luego tratar de deducir más o menos el simulador de cuántos vehículos voy a poner en la red para que estén moviéndose. Es decir, si pasó tres veces un vehículo, pues esas tres veces se pone en el simulador como método, perdón, en el DFRoute como punto de entrada. Pero en el simulador tengo que decirle, ok, fue solamente un vehículo, porque pasó tres veces, nada más. Pero el simulador no lo hace de esa manera. Lo que entrega el DFRoute, por ejemplo, son dos vehículos, es decir, le aumentó otro vehículo más adicional, del cual no lo es en la realidad. Y ese fue el principal problema para poder crear ese pequeño ajuste, obviamente, de manera iterativa. De acuerdo, muchas gracias. Hay tres preguntas del público ¿Sí? y Mariana Sánchez también levanta la mano.
Entonces voy leyendo conforme aparecieron. Y la maestra Mariana Sánchez. Entonces dice Pedro García, dice, la aplicación de este software se puede aplicar en la ingeniería logística, me imagino, ¿no? En la ingeniería logística sí se lo puede aplicar el sumo, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que la matriz origen-destino no es más que el tráfico que se tiene en la realidad. Así de simple. Tenemos el tráfico ya real, vigente, por ejemplo, de los N datos que se han obtenido de diferentes fuentes. En el caso de aquí es de Ferrouter, pero queremos observar, por ejemplo, qué es lo que hace o cuánto tiempo se puede simuladamente demorar o qué es lo que se puede hacer para mejorar la estrategia logística de un vehículo que va a hacer una entrega, por ejemplo, de un origen hacia un destino. Le inyecto ese vehículo adicional de origen-destino con todos los parámetros que se pueden presentar y a ver qué es lo que pasa. Así se pueden realizar ese tipo de estudio porque a la final de cuentas es un tipo de movilidad que se quiere esclarecer. Ok, tengo estos a nivel logístico, quiero llegar hacia ese destino lo más pronto posible. ¿Qué es lo que hago? Voy a observar el tráfico, no me sirve, por ejemplo, eso, entonces voy a mejorarlo. Voy a crearme algún algoritmo, alguna estrategia o algún tipo de complemento, así como se hizo, por ejemplo, con el Omnet, o se puede agregar un servidor de rutas que me esté balanceando la carga, por ejemplo, en toda medida, y ahí observo qué es lo que pasa. O sea, sí se puede realizar eso en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. También Enrique de la Cruz pregunta, sería interesante conocer la publicación del caso de estudio en Valencia para cruzar el número de zonas utilizadas, el número de detectores utilizados. ¿Es posible contar con el link del estudio para tener alguna referencia? Sí, sí es posible. Bueno, todo esto obviamente son datos que la comunidad valenciana o el ayuntamiento que le tiene allá el municipio le está brindando siempre a la misma Politécnica para realizar sus diferentes estudios. El estudio, como les había comentado, me parece que son datos del 2018, mucho antes de la pandemia. Y claro, sí, sí, sí es posible. Se puede, obviamente, me pueden comentar, le pueden también comentar al mismo grupo de investigación, no hay ningún problema, siempre son abiertos en esos casos, porque a la final de cuentas, el objetivo de todo esto no es quedarse con la información en Valencia, sino por el hecho de que es un ámbito investigativo, científico, y se necesita siempre realizarlo en diferentes áreas, diferentes sectores o en diferentes universidades, y de esta manera se puede siempre llevar a la mano. De eso no hay ningún problema, por eso les había presentado algunos contactos míos y pueden comunicarse conmigo, les puedo también comunicar directamente con la misma universidad. Si alguien, por ejemplo, está más interesado a fondo sobre estos temas, pues no hay ningún problema. Oscar Julián López Rincón pregunta, ¿cuáles apps utilizan para conocerlas? ¿Aplicaciones para conocerlas en específico los datos o...? Me No. imagino que se está refiriendo a si usan apps vía celular, si usan Oh, apps para los detectores, ya. como toda la cosa de... No, o sea, eso también me hacían bastante las preguntas cuando mi tribunal de ese entonces, obviamente de mi doctorado, era, a ver, ¿cuál es la diferencia de lo que tú estás siempre presentando aquí con, por ejemplo, estas grandes potencias que es Google Maps, Waze, ahora que está bastante? Pues el simple hecho es de que todo es a nivel físico, no se necesita una retroalimentación del ámbito humano, porque si ustedes observan cómo obtiene los datos, Google pues es simplemente envío de datos por medio de las aplicaciones que están instaladas bajo Google en un dispositivo móvil. O Waze por el simple hecho de comunicar dónde que ha sido un desastre. Entonces, todo este tipo de información se retroalimenta. Sin embargo,
estos datos obviamente son siempre obtenidos por el mismo municipio. Ellos instalaron estos anillos de inducción y ellos recolectan esa información. Nos da toda esa parte de información, nos dan, digamos, todo el departamento de tráfico que tienen allá y dicen, ok, tenemos estos datos, analicen, ¿sí? Pero ellos de esa manera se sustentan de qué es lo que está pasando, no necesitan, digamos, explícitamente una aplicación porque sí tienen, digamos, estos dispositivos electromagnéticos que simplemente observan a través, digamos, de este dispositivo y lo verifican con las cámaras que tienen instaladas. Claro, tengo entendido que instalar estos anillos de inducción sí resulta un poco costoso para un municipio, obviamente, pero a la final de cuentas ellos han invertido por el simple hecho que han visto en un futuro que el parque automotor que se está engrandeciendo, a pesar de que es una ciudad pequeña, Valencia no es una capital como Madrid, pues sí, ven esa necesidad a la final de cuentas y a nosotros para poder investigar y decirles, ok, aquí tienen los datos y esto se puede hacer, esto se puede mejorar, aquí se puede, digamos, implementar este tipo de rutas o, por ejemplo, los buses. Ya no tienen que irse por ese lado porque a la final hay bastante congestión vehicular. Desvíense, váyanse por otro lado. Entonces, para eso les sirve bastante ese tipo de información a través de estos dispositivos. No lo hacen a través de dispositivos móviles, como se tiene, digamos, en otros sectores, que también sí resulta beneficioso en cierta medida, pero si ustedes también observan, nuestra capacidad de libre albedrío es bastante aflorable y puede ser que un conductor de mala sangre, digamos, ponga en cada calle, en Waze, que hay un conflicto o hay una situación vehicular o cosas por el estilo y dé mala información. Claro, esto se retroalimenta y nos da mala información a los demás. Sin embargo, ya con las máquinas, a la final se tiende un poco de ser más rígido en ese aspecto. La maestra Mariana Sánchez. Muchas gracias por su exposición, doctor Jorge. Estuvo muy interesante. Y a mí lo que me sorprendió es conocer la gran discrepancia que hay entre la medida por este instrumento de medición que eligió el municipio de Valencia y lo que se estima es la realidad. Me imagino a través de la encuesta de origen-destino, la observación a simple vista. Y entonces ahí me gustaría, si usted puede reflexionar dos cosas. Una es sobre, entiendo que los anillos son una forma muy, pues la tradicional, digamos, ¿no? Para medir el tráfico. Pero si un anillo está dando una lectura tan imprecisa, ¿qué posibilidades hay de replantearse usar ese instrumento de medición, siendo que mide tan grande, ¿no? Y la otra cosa es, retomando esto que usted comentaba, que es una inversión para el municipio, que decidió, voy a invertir en hacer mi ciudad inteligente mediante este dispositivo que va a traer la información para tomar decisiones informadas, pero que en este caso no resulta así. Entonces, ¿qué opina usted? Y si habría alguna otra posibilidad de conseguir un instrumento de medición que sea, pues, acorde a la realidad local, digamos. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, la discrepancia que se tenía era obviamente con el simulador. Claro, las detecciones reales siempre van a ser ese número, es decir, el número base, no va a haber ningún cambio ni nada por el estilo. La discrepancia era directamente con el simulador y cómo lo han construido, obviamente, estos creadores de Sumo para poder realizar. Ellos lo hacen de una normativa muy genérica, podemos decirlo así. No lo hacen específico para cada comportamiento. Por eso que obviamente hay que hacer ese pequeño ajuste. Digamos, herramientas que más se puedan utilizar aparte de los anillos de inducción, si en el caso, obviamente que nada es perfecto, venga y detecte dos vehículos cuando solamente ha pasado uno.
En ese caso, obviamente, se necesita el apoyo de otras herramientas. Ya no se puede instalar otro anillo de deducción porque estos anillos están debajo, digamos, del asfalto. Y eso es lo malo. O sea, se queda ahí, se dañó y bueno, desconectarán tal vez, pero tienen el sustento, bueno, ahora, obviamente, por ejemplo, por visión de computador, que tranquilamente se puede utilizar, por ejemplo, una herramienta llamada YOLO, donde que se lo entrena para decir, ok, tengo tantos vehículos entrenados, pues voy a detectar cuántos vehículos están ahí y comienza a hacer un conteo rápido. Sin embargo, también existe un problema en eso, porque no todo es color de rosas. En un clima puede que llueva, exista demasiada nubosidad y no pueda detectar exactamente. O a la final de cuentas detecte cosas incoherentes. Entonces, son herramientas complementarias que muchas veces se necesitan ir de la mano. Por eso que en este caso no se ha implementado, digamos, algo de inteligencia artificial que sería, claro, lo más óptimo para poder, obviamente, solventar varias cosas. Ahora que está en auge varias herramientas de inteligencia artificial, ¿por qué no utilizarlas? Y a la final de cuentas complementar, por ejemplo, con un sistema que ya está empotrado en la ciudad y se lo puede hacer mucho más inteligente también. Entonces, vemos que son aspectos que sí, se pueden dar porque ya les comento que estos anillos de inducción pues se habrán instalado hace unos 10 años. Puede ser que en un punto se dañen y ya no, el municipio dice, ya no voy a invertir esto porque es una tecnología antigua, lo voy a dejar ahí, pero voy a implementar, por ejemplo, cámaras. Entonces, claro, ya hay que visualizar de otra forma cómo se está manejando, digamos, todo este tipo de datos para ponerlos en el simulador. De ahí estrategias, hay varias. Una de ellas que les había comentado, digamos, la cantidad de información que se está recopilando por los dispositivos móviles es lo que hace Google. Waze con estilo chat, más o menos, hace un tipo de reporte o simplemente vámonos directamente a la visión por computador, que hay herramientas que son muy potentes, muy buenas, que comienzan a detectar los vehículos y no es más que vamos a entrenar esta cantidad de vehículos y que nos detecte lo más próximo posible. Entonces, sí existen esos tipos de aspectos para poder, obviamente, seguir investigando. No hay ningún límite en ese aspecto porque, qué sé yo, se me ocurre un cierto día. Quieren analizar el comportamiento de los buses y a la final en 2 años, el municipio de cualquier ciudad se le ocurre cambiar la flota de buses y ya no son del mismo aspecto, del mismo color, del mismo tamaño. Y claro, ya no me serviría lo que había entrenado con esta visión por computador. Tendría que escoger, obviamente, un reentrenamiento y cosas por el estilo. Entonces, siempre esto está innovándose acorde, obviamente, a lo que se presenta. Y así, a la final de cuentas, cuando ya nos venga a nosotros también o esté más explorado, por ejemplo, los vehículos autónomos, también de la misma forma, porque estos vehículos autónomos cada vez se están integrando con más tecnología y obviamente todo este tipo de tecnología y ciencia que está saliendo siempre sale de las publicaciones que nosotros hacemos. Cómo vemos el tráfico, cómo medimos el tráfico y todo esto siempre está recopilando ese tipo de información, todos estos vehículos autónomos. ¿Qué les sirve? Y nos va a servir en un futuro, pues claro, no en un futuro inmediato, pero sí en uno más próximo. De acuerdo. A ver, pues yo quiero preguntar algo más, pues más general, no más general, sino menos abstracto. En Alemania, por lo que me contaban y y Olaf, que son dos de los desarrolladores de Sumo, están como mucho con la tendencia a que justamente sean los vehículos autónomos los que prevalezcan. Yo casi ni les puedo creer porque es como difícil de pensar que en vez de que un humano maneje un autobús, pues que lo hagan las máquinas. Digo, a mí la verdad es que hasta me daría miedo subirme, ¿no?
y bueno, en España, en Madrid, creo que hay una tendencia por hacerlo así. Acá en México, la verdad es que todavía no entra mucho, como que no pega mucho la idea de la conducción autónoma, más bien estamos como en abrir más carriles de lo que acá llamamos Metrobús y también están abriendo como muchos carriles de bicicletas. Y bueno, en Brasil creo que sí están entrándole a la onda de la conducción autónoma, si bien creo que no se ha implementado en las ciudades. Bueno, pero la pregunta concreta es, tú que has estado allá en contacto con la gente de Valencia y ahora andas en Cuenca, en Ecuador, ¿cuál es la tendencia de esos dos lugares? Bueno, a ver, la tendencia obviamente de Europa es tratar de hacer una ciudad inteligente y con eso obviamente reducir bastante el CO2, porque a la final de cuentas es lo que nos está afectando, sinceramente. El parque automotor se incrementa bastante, podemos decir, anualmente. Y lo que sí, vehículos autónomos, podemos decir que no está en su 100%, o sea, todavía sigue siendo en estudios por el simple hecho que manejan bastante, es muy complejo, digamos, manejar el cerebro humano, claro, está más anticipado y aún así existen accidentes. El computador tiene que muchas veces evaluar, así podemos decirlo en porcentajes, a ver, ok, si tengo a dos personas a cuál tengo que esquivarle o a la final de cuentas a cuál, cómo tengo que reducir la velocidad, cosas por el estilo es decisiones que se toman en ese caso. No hay una empatía y muchas veces eso es lo que afecta en ese aspecto. Sin embargo, en Europa sí se está explorando bastante esto de aquí por el simple hecho que tienen una tendencia y están ya como sentenciados a cambiar todo su parque automotor, ya no a gasolina, sino a los vehículos eléctricos, que sería un primer paso para ellos en reducir, obviamente, esta cantidad. Por eso que ellos incrementan el precio de la gasolina y tantas historias para ver si es que la gente se tiende a ir a los vehículos eléctricos. Una vez que se tienen los vehículos eléctricos, pues ok, pasamos más información para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, no se tiene ese aspecto, digamos, en Latinoamérica, porque a la final de cuentas, claro, a la final es muy diferente el comportamiento vehicular. El comportamiento digamos, de la congestión vehicular es muy complejo en Latinoamérica por el simple hecho que muchas veces quiere ganar el que más puede llegar más rápido, no hay un respeto en muchos sentidos. Ahora, si se pasa todo un aspecto de vehículos autónomos, pues tendría primero que reducir el costo que se tiene en esos vehículos porque es demasiadamente alto. Segundo, se puede tranquilamente una ciudad abarcar, pero ahí viene la siguiente inferencia, que es cómo se puede controlar esos vehículos autónomos. Es decir, ok, se va a seguir con la misma estrategia de enviar una ruta y que sea la más óptima o la más corta, pero si viene, digamos, un gestionador de tráfico y manda muchos vehículos por ese sitio, pues tiene que haber un balanceo de carga. Para eso, obviamente, ya no se tendría que tener la intervención humana, porque como les había comentado en un inicio, la intervención humana tiene bastante a libre albedrío, y este libre albedrío, pues yo cojo el vehículo y me voy por otra ruta, no me importa. En cambio, cuando es ya un vehículo autónomo, entonces es más restrictivo las normas, y claro, si se deja todo esto a un computador, pues se puede confiar ciegamente en el computador, pero pueden pasar muchas eventualidades, como hemos visto en varias noticias, donde que un vehículo a la final de cuentas no frena oportunamente y se va llevando a un peatón, por ejemplo, cosas por el estilo. Claro, tiene ese tipo de aspectos, pero el siguiente paso es ir mejorando en la tecnología cada vez el poder computacional se lo puede ir mejorando, se puede entrenar ciertos aspectos y es lo que es la tendencia
vehículos eléctricos y luego, obviamente, seguir a un vehículo autónomo. El problema que se pueda presentar, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas veces es el costo. No estamos absueltos de un respeto en las señales de tránsito. Muchas veces el peatón, como usted comentaba, el peatón se quiere cruzar por todos lados. Bueno, a la final ya también es algo de educación en ese aspecto. Maestra Mariana. Gracias, Manuel. Yo ahí quería comentarle algo, doctor. Aquí en Ciudad de México se supone que para el 2040 hay una ley que dice que los coches de la Ciudad de México tienen que pasar a ser vehículos eléctricos, justamente. Y entonces lo que plantea esta posibilidad de transformación no es que los coches que tenemos ahorita, que además son los usados por clases de sectores muy acomodados, los que hacen menos números de viajes, ¿no? Porque la gran mayoría de los viajes se hacen mediante otros modos de transporte, ¿no? Peatones, transporte público, bicicleta. Entonces, pero sin embargo son quienes ocupan más espacio, quien contamina más, a quienes se va más el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se plantea es como dos rutas de posible transformación. Una es nada más llegar y decir, los coches de gasolina se pasan a coches eléctricos y seguimos igual. Y la otra es decir, bueno, replanteemos el sistema de movilidad de la ciudad para que la prioridad corresponda a la prioridad de la movilidad, ¿no? Entonces, que primero sean los peatones, etcétera. Pero a mí luego me causa un poco de conflicto porque cuando escucho estos grandes desarrollos tecnológicos que hay, que creo que tienen un enorme potencial, como bien dice, ciudades inteligentes pueden hacer que se contamine menos, ¿no? Que haya mayor uso del tiempo libre, etc. Pero lo que yo siento es que luego, por cómo se vienen haciendo estos programas, se piensan del coche para el coche. Y entonces justamente estos accidentes, ¿no? Pues aplastaron un peatón o no toman en cuenta el cruce de especies, ¿no? Que viven también en la ciudad, de los patos, los monos, no sé, toda la clase de cosas que puede haber. Como hacia dónde va, digamos, esta tecnología. ¿Cree que tiene posibilidades de ampliarse como para corresponder a una mirada mucho más holística o más completa de lo que es la movilidad de la ciudad? Sí, efectivamente, tiene miras en un futuro, pero en muchas ciudades de Europa, por lo que tengo entendido, es que, ups, a ver, perdón, me salió la presentación. Eh, Tienen ciertas ventajas, porque el municipio digamos, otorga más privilegios, por ejemplo, a las personas que están andando o van en bicicleta a sus trabajos, o utilizan bastante las bicicletas, tanto que llegan a un punto en el que los vehículos ya no les interesa, o utilizan, por ejemplo, trenes eléctricos, y entonces ya no les interesa movilizarse en vehículos, porque están muy bien comunicadas. Pero, y es verdad lo que dice usted, que al final todo esto, estos cambios siempre se da obviamente de la gente que tiene más disponibilidad, obviamente. Pero aquí viene el siguiente hito, que es, ok, tenemos vehículos eléctricos, pero ¿qué se está mejorando? Por ejemplo, a nivel tecnológico, la batería. La batería me va a durar un año, no me va a durar mucho. ¿Qué es lo que pasa con esa batería, con el medio ambiente? ¿La están reciclando? ¿No la están reciclando? Y en vez de ser, digamos, una solución, muchas veces crea otro problema más, que en un estudio, si mal no me acuerdo, había leído que ¿cuál es el que contamina más? Si el vehículo, digamos, a combustión, que utiliza gasolina, o el vehículo eléctrico que utiliza solamente baterías, pero esas baterías, ¿qué es lo que implica por detrás? ¿Cómo lo fabrican? ¿De dónde sale el material? ¿O cómo lo están reciclando? Entonces, sí tiene expectativas a un futuro, obviamente, y es porque cada vez se está avanzando en ese aspecto. Por el momento, no, pero sí se está avanzando. No pasos gigantados porque nos falta, obviamente, tener más conocimiento, por ejemplo, a nivel energético, para aprovechar de mejor manera, de una forma más eficiente en los vehículos eléctricos. De que sí está una tendencia en dejar la combustión, o sea, vehículos a combustión, sí lo está, por el simple hecho que contamina y necesita obviamente ver alguna forma de reducir esta contaminación.
que tienen ya sentenciado, por ejemplo, algunas ciudades de Europa, sí lo tienen, y tienen que cambiar todo ese parque automotor. Es más, me parece que en Madrid, si mal no me equivoco, en el centro de Madrid ya no pueden circular vehículos a combustión, son multados. Entonces, en ese aspecto sí se está mejorando. Sin embargo, no lo hace en otros aspectos, como por ejemplo, ok, no hay problema, yo utilizo un vehículo eléctrico, pero ¿qué es lo que pasa por detrás con esa batería, por ejemplo? ¿Dónde se va? Entonces, son aspectos que tienen que ir mejorando, y las leyes, obviamente, de cada país o de cada municipio deben ser muy controladas en ese aspecto, porque si dejamos, digamos, un poco libre, no vamos a respetar nada de esto y vamos a seguir en la misma tendencia, vamos a seguir contaminando en ese aspecto. Pero si somos, o si hay leyes o normativas muy estrictas, entonces sí puede que se cambie en ese aspecto. Bueno, tenemos unos 20 minutos. Yo también quiero preguntar sobre la incidencia que el trabajo de investigación que hicieron tuvo ya en acciones reales. Desafortunadamente, siempre sabemos que las investigaciones no tienen todas las consecuencias que deberían de tener en la realidad. Bueno, platíquenos si hubo algunas, si no hubo, cómo le gustaría incidir en la realidad, en las políticas, y qué tan receptivo es Valencia y qué tan receptivo es Cuenca, ¿no? Hacia las investigaciones que se hacen y hacia aportar recursos y tener voluntad, ¿no? A veces inclusive ni siquiera es que falten recursos, sino que lo que falta es voluntad de hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, les comento, Europa obviamente siempre está dispuesta a estas investigaciones, y eso es bueno, porque no solamente tienen el convenio o la ayuda, por ejemplo, del municipio de Valencia, sino muchas veces de la Unión Europea. Entonces, se plantean proyectos que están inmersos, por ejemplo, en ámbitos de este tipo, de cuidar el CO2, de mejorar el ámbito urbano. Y claro, ellos dicen, ok, tenemos el financiamiento, te aportamos y danos algún tipo de solución a diferentes problemas. Para el caso, obviamente, de Valencia, sí fueron realmente muy receptivos en ese aspecto, porque, claro, hay otros municipios, y les hablo, por ejemplo, en Latinoamérica, son muy cerrados en dar o presentar ese tipo de información. En el caso, obviamente, de Cuenca, por ejemplo, no están o no tienen esos datos muy libremente, ya, no sé si que tal vez en otras ciudades, pero por el caso de Latinoamérica, se tiende a no dar gratis esos datos, se los tienen muy cerrados, y eso es malo porque a la final de cuentas la comunidad científica que se tiene en ese país no puede seguir en una investigación. El investigador se le ocurrió una idea para mejorar, por ejemplo, el comportamiento urbano que se puede presentar en los vehículos, pues tiene que ingeniárselas muchas veces o crear datos muy ficticios, muy sintéticos, y no llegar muchas veces a lo que es el panorama realidad. Para lo cual, obviamente, es necesario siempre tener, por ejemplo, el apoyo de la municipalidad, del gobierno. Y claro, en ese aspecto hay que cambiar bastante el panorama, porque si nosotros tenemos simplemente algo muy cerrado y no brindamos esa información, pues ¿cómo podemos en las universidades investigar, dar nuestro punto de interés, nuestro granito de aporte a la ciencia en esos aspectos? Entonces, esa es la diferencia que sí he notado, obviamente, de Europa, que ellos, ok, tienen ese tipo de apoyos, incluso financieros, y claro, obviamente, cuando se abre ya las puertas de ciertos convenios por proyectos que se están presentando, eso es bueno, ya que vienen y los investigadores van y se recatan solamente de ese punto de interés.
Ellos obviamente colaboran con facilidades económicas, pero eso sí, tienen que presentar obviamente los aportes. Si son demasiadamente buenos esos aportes, por ejemplo, tranquilamente los patenta la universidad. Entonces, es un ganar por ganar, en otras palabras. Entonces, nosotros sí deberíamos cambiar esa perspectiva y ese panorama que ya no es el mundo que teníamos antes, donde que, claro, era un poderío económico, sino ahora es la investigación la que prevalece. Y esta investigación es la que nos fortalece y, claro, abrir siempre lazos, convenios con otras universidades o con otros sectores, donde que si ustedes observan, todo está inmerso, todo está relacionado. Si solamente vamos al punto, digamos, de un mejoramiento urbano, pues claro, hay aspectos, por ejemplo, de que se puede involucrar tranquilamente la inteligencia artificial, lo que es el tráfico, el sistema de tráfico inteligente que se le llama también, que es otra área, por ejemplo, o como les venía comentando, que en el trabajo que les había presentado hay una equiparación, por ejemplo, con las redes de computadores para poder balancear. Muchas veces se escucha balanceo de carga de las redes, pero también se lo puede hacer acá. Y entonces, vemos que son temas de interés, pero muchas veces, ok, solamente vemos mejoramiento urbano, pero no le vemos más a eso. Pero si nosotros le ponemos, digamos, un énfasis de las tecnologías que vienen por detrás y cómo se pueden complementar, pues es algo demasiadamente venidero. Aparte, obviamente, de tener el respaldo, el apoyo de los gobiernos, pues sería excelente, sinceramente. Ya digo que el principal hecho de que una universidad pueda investigar, aparte de los excelentes docentes, investigadores que pueda tener, todas las universidades muchas veces se tienen por el simple hecho que no tienen los datos, no tienen, por ejemplo, la implementación necesaria o simplemente no tienen el financiamiento para poder elaborar sus diferentes ideas. Y eso obviamente conlleva, digamos, a dónde voy a publicar, qué es lo que voy a hacer, qué datos voy a obtener, a quiénes voy a presentar. En fin, es un ámbito obviamente que nos da una ventaja, digamos, en ese aspecto Europa, por el simple hecho que ellos sí están muy abiertos en esa manera de pensar, que ellos ya no solamente ven de aquí unos 5 años, ven a un futuro, ok, tal universidad quiere trabajar sobre vehículos autónomos, ok, no hay ningún problema, preséntame cuál es tu proyecto y yo voy a evaluar para darte, obviamente, ese financiamiento y claro, sácame resultados, es lo que te pido y claro, esos resultados convienen a todos. De esa manera se crean muchas industrias que tengo entendido cogen estos tipos de investigaciones, de papers, de publicaciones y tengo bastantes amigos doctores que por muchas investigaciones que ellos han realizado, por ejemplo, en comunicaciones vehiculares, entre vehículos, cosas por el estilo, les llaman empresas, ok, hemos leído tu artículo, ¿cómo lo puedes implementar ahora? Y eso lleva o conlleva muchas veces factores económicos dentro de la misma empresa, porque claro, que estamos hablando ya con alguien que puso, digamos, su idea y queremos mejorarla, queremos solventarla en ese aspecto. Y claro, va todo de la mano y se hace una bola de nieve que al final de cuentas es beneficioso para todos, siempre y cuando se lleve bien tanto en la parte del gobierno muchas veces y la parte investigativa, o sea, que no estén separados, sino que siempre vayan de la mano. Comenta Juan Antonio Falcón, los instrumentos normativos de planeación ya considerados como ley o reglamento pueden apoyar en la regulación de la movilidad. Para ello, el sostén técnico científico es primordial. Confío que lo que ahora se hace de manera inicial, tarde o temprano, llegará a regular la dinámica móvil en nuestras ciudades y por eso aplaudo estas iniciativas. Pues ojalá, Juan Antonio, ojalá. Bueno, pues ya vamos al final de la sesión, entonces yo creo que cerramos, si es que no hay otra pregunta o comentario.
Por lo pronto, esperando si hay otra pregunta o comentario, les comento que la siguiente sesión del coloquio será el 30 de octubre. Tendremos un panel de la Universidad Politécnica de Cataluña con dos doctores. La doctora Mónica Aguilar va a presentar problemas asociados a la movilidad urbana, una herramienta para ayudar a planificar la movilidad urbana en una ciudad. Y el doctor Alberto ahora no tengo a la mano su nombre completo, el doctor Alberto Bazán, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, presentará servicio de carga inteligente para vehículos eléctricos en entornos urbanos, diseño y evaluación utilizando herramientas de simulación. Pues están invitados, misma hora, mismo canal. Bueno, el canal no es el mismo, porque va a ser un enlace distinto de Zoom, pero bueno, sí es misma hora, misma institución. 30 de octubre, lunes por la mañana, el anuncio saldrá en los medios del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y bueno, y todos están invitados. Pues creo que no hay más preguntas. Hay un comentario solamente de dos comentarios de agradecimiento. Dice: gracias a todos y todas. Hasta la próxima. De Juan Antonio Falcón. Un abrazo, profe Manuel. De Loeselia Rubalcaba. Muchas gracias. Excelente semana para todas y todos. Bueno, y todos los que siguen ya nos están agradeciendo. Muchas gracias, saludos a todos, gracias a todos. Javier Rosas, JC Lobato. Pues yo también les agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho al doctor Jorge Luis Zambrano el haber estado con nosotros, su ponencia, sus comentarios, su disposición. Muchas gracias. Despedimos la sesión. Gracias a todos y nos vemos en, ¿qué son? 3 semanas. Que estén muy bien. Nos vemos aquí en el coloquio de tecnologías digitales. Como dije, en 3 semanas. Gracias nuevamente a todos. Hasta luego y que tengan muchas gracias. muy buena semana a todos. Que a todos nos vaya muy bien.